lo mismo. Ya les aviso cuando estemos en vivo bien. Está conectado. Bien. En vivo. Buenas tardes, ¿cómo están mujeres que nos acompañan desde distintas partes de América? Hoy estamos de nuevo en el aquelarre de las insumisas. Esta vez hemos querido abrir nuestro espacio a hablar de Cuba y titulamos este espacio Cuba Hoy desde la perspectiva feminista. Mi nombre es María Ángela Petrizzo, soy venezolana y feminista y hoy nos está acompañando además en la moderación Lourdes Urbáez, que es también venezolana. Nos acompañan como invitadas Ana María Ram, que es argentina, escritora y periodista dedicada a temas de cultura y géneros. Y ha sido galardonada con distintos premios como Casa de las Américas y otros premios otorgados en México, Colombia y Costa Rica. También nos acompaña Tamara Merele, que es argentina y es docente integrante del Bachillerato Popular y también forma parte de la Mesa Coordinadora Barrial. Es integrante de la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubana, AMAC. Hemos decidido conversar sobre Cuba, así como en su momento también abrimos estos espacios a hablar del conflicto en Colombia, un poco para desnudar y evidenciar cuál es el papel de las mujeres y cuál puede ser una perspectiva de las mujeres frente a estos conflictos y frente a los intereses que hay también detrás de estos conflictos, ¿no? Sin embargo, como aquelarre y como feministas debemos extender también una suerte de disculpa, porque precisamente los enfoques feministas parten del reconocimiento del otro y del reconocimiento de la voz del otro. Y el día de hoy, lamentablemente, no nos ha sido posible contar con la participación que hubiéramos querido de compañeras cubanas. Y sabemos que varias de las compañeras cubanas que contactamos hubieran estado muy a gusto de participar hoy y lamentablemente por condiciones y situaciones técnicas no hemos podido salvar este obstáculo. Sin embargo, estamos seguros que nuestras invitadas del día de hoy nos van a poder aproximar a una perspectiva sobre lo que está en juego hoy en Cuba. Cuba, pues evidentemente sabemos todos muy bien que es una isla pequeña, pero que tiene una gran historia. Hoy en día tiene una población de 11 millones de habitantes, una tasa de crecimiento de menos del 1%, lo cual habla muy bien de sus procesos de control de natalidad y de derechos sexuales para las mujeres. Tenemos una población de mujeres económicamente activas cercana al 53%, y lo que es muy importante, la mayor actividad económica desempeñada por mujeres es la educación y la salud, que son al mismo tiempo dos de los ámbitos por los cuales Cuba es reconocida, no solamente por los logros, por sus logros como país, pese al bloqueo de sanciones establecido por Estados Unidos, sino también ámbitos en los cuales tradicionalmente la cultura cubana ha colaborado con hermanos de todo el país, de todo el continente y de todo el mundo. En esos mismos ámbitos, además, como decía antes, Cuba presenta un desempeño excepcional, una matrícula de educación primaria cercana al 99% y un número de estudiantes por docente cerca de 10 o 12 estudiantes por docente. Una mortalidad infantil muy pequeña y con un importante aporte en este momento fundamental de pandemia a la salud, no solamente de su población, sino también de la región, con el principal producto de exportación, los medicamentos como el principal producto de exportación, y entre ellos, evidentemente, soluciones para combatir el COVID. No quiero extenderme mucho más, le doy la palabra a Lourdes para que haga una breve introducción y presente a nuestras invitadas con la primera pregunta. Buenas tardes, amigas. Soy Lourdes. Les estoy hablando desde Maturín, Estado Monagas. Esta tertulia porque en verdad inquieta nuestro corazón todo lo que le ocurre a Cuba. Tenemos desde hace muchos años nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra atención en Cuba. La mayoría de nosotras nos dedicamos a la educación y nos importa muchísimo y nos alegra muchísimo ver
cómo Cuba destaca en ese ámbito. Y ahora, en este momento en que este asedio se ha hecho como cuerpo a cuerpo, esto nos empuja a tener que encontrarnos con esta situación. Por eso queremos preguntarle a nuestras invitadas, y en este momento, en esta primera pregunta, va a responder primero Tamara y luego Ana. En esta primera pregunta, que estamos nosotros aquí abordando esta temática, amigas, ¿por qué Cuba? ¿Por qué tuvo que ser con Cuba? ¿Y qué intereses creen ustedes que se esconden detrás de ese SOS Cuba? Esa es la primera pregunta para nuestra tertulia. Va a comenzar Tamara y luego va a continuar Ana. Adelante, amigas. Bueno, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, Lourdes. Gracias por cederme la palabra. En principio, saludarlas desde aquí, desde la comunidad en la cual participo, aquí en Moreno. Un abrazo fraternal a todas las compañeras y gracias por la invitación cálida que me brindaron en el día de hoy. La primera pregunta me parece fundamental. ¿Por qué Cuba, no? Es una pregunta que nos viene acompañando todos los cursos de formación que tenemos desde nuestro espacio como AMAC, junto a compañeros y compañeras, junto a las movilizaciones en las calles, que tiene como principio fundamental defender la revolución. ¿Por qué tiene una pregunta filosófica? Como docente del campo popular y como docente de filosofía, ¿no? La pregunta ¿por qué? Es una pregunta filosófica y me parece muy importante. Es preguntarnos acerca de lo fundante, ¿no? Es acerca de las causas y no es cualquier pregunta. Es entender que la revolución se defiende en las calles, ¿sí? Es entender que si no nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos, no tiene un horizonte, no tiene un objetivo concreto de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y nuestro principio es generar ese intercambio. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos convencidas, ¿sí?, de que hay que difundir una realidad y que tiene que ver con que la salida es con la unidad, ¿sí?, entre compañeras, con compañeras que defienden al feminismo, ¿sí?, y compañeros también que nos apoyen en todo lo que tenga que ver con la revolución. Así que me parece el primer paso para poder salir a defender la revolución en las calles, preguntarnos acerca del por qué. Así que me parece muy importante arrancar por allí. Así que muchas gracias. Está Lourdes, muteada. estás muteada. Me parece que no se escucha. Ese SOS Cuba, ¿qué hay ahí atrás? Pero nosotros conocemos un poquito de eso, ¿viste? Tomamos un poquito de ese néctar. ¿Saben? Por aquí pasó SOS Venezuela. Perdón, ¿podría repetir? ¿Cuáles son los intereses que mueven a SOS Cuba? El numeral SOS Cuba, con que se identifica ese grupo que va entrando. Escucho muy cortado. Yo no sé si... Lourdes, Tamara, ¿me escuchas bien? Lourdes te pregunta sobre el uso de la etiqueta SOS Cuba. ¿Qué crees tú que hay detrás de ese llamado, entre comillas, a SOS Cuba? ¿Te refiere al caso de Venezuela, donde también tuvimos el uso de esa etiqueta? ¿Nos escuchas, Tamara?
Bueno, Tamara tiene un pequeño problema de conexión. Ana, si gusta, continúe con el ¿Cómo planteamiento de no? Lourdes. ¿Cómo no, compañeras? ¿Me oyen bien? ¿Me oyen Sí, bien? Perfecto. perfecto. Bueno, recién Tamara habló de lo filosófico que hay detrás de este empeño innegable, persistente, de Estados Unidos de prevalecer y apoderarse de Cuba. Bueno, esto es muy antiguo y tiene que ver con una concepción filosófica. Las actuales élites de los Estados Unidos se jactan de ser herederas de una nación excepcional, que tiene la obligación moral, filosófica, de llevar al resto del mundo sus valores, entre comillas, democráticos. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, en 1776 se liberaron 13 colonias británicas en el territorio de Norteamérica y se liberaron de la sujeción del patrón colonial de la corona británica. Pues hubo entre los revolucionarios como Thomas Paine que quisieron desmontar esa estructura colonial totalmente, pero herederos de ese criterio colonialista del cual habían huido los primeros peregrinos que arribaron a las costas de Estados Unidos, los primeros peregrinos británicos, bueno, quedaron moldeados, pero además se inventaron un mito, el mito de la excepcionalidad, del destino manifiesto, es decir, un concepto mesiánico por el cual Estados Unidos está llamado a defender los valores democráticos de libertad y justicia en el resto del mundo, y a intervenir también en el resto del mundo. Claro que esa concepción de valores democráticos es muy sui generis. La cuestión es que desde el principio, y hablo de los padres fundadores de Estados Unidos, el presidente Thomas Jefferson pertenece a ese grupo fundador, ya tenía en vista la anexión de Cuba, siendo que en ese momento, en esas 13 colonias, todavía no estaba incluida la Florida, California, los territorios de los que se apropiaron, que eran territorios de México. Pues bien, ese destino manifiesto se prolonga aún hoy. Y hago un salto en el tiempo. A principios del siglo pasado, hubo un presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, no Franklin Delano, que era su sobrino, republicano, que habló del Big Stick. ¿Qué es el Big Stick? Es el gran garrote, que manifestaba que Estados Unidos estaba dispuesto a defender sus posiciones y sus ambiciones de apropiación territorial con un gran garrote. Pues bien, entre republicanos y demócratas, los dos partidos que binariamente se reparten alternativamente el gobierno de los Estados Unidos, se fueron pasando el garrote de unos a otros. Y si hablamos precisamente de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando ya estaba ganada la gran guerra emancipadora de Cuba, emancipadora del Reino de España, intervienen los Estados Unidos. ¿Cómo? Con una estrategia que muchas veces va a repetir. Estaba en entredicho con el Reino de España y implanta en las costas, frente a las costas de La Habana, el acorazado Maine. Pues bien, en un día de feriado en que los oficiales se habían retirado, los principales oficiales, y habían quedado marineros rasos, bueno, el Maine vuela. Estados Unidos acusa al Reino de España de esa voladura, y eso le sirve de pretexto para meterse en esta guerra que ya estaba ganada por los patriotas cubanos, por José Martí, poeta, periodista, militante, que puso el cuerpo también, y así lo dejó en Dos Ríos, más el general Maceo, Céspedes, ya tenían ganada la guerra de emancipación contra España, pues ahí interviene Estados Unidos y además obliga a la nueva constitución cubana a
introducir una enmienda llamada Platt, por la cual se reserva Estados Unidos la potestad de intervenir si las cosas no le gustan en el gobierno, los gobiernos de Cuba. La verdad es que los gobiernos que se instauraron fueron serviles, y pasamos en un salto al tiempo, porque por razones de horario no podemos hacer una crónica completa. Pasamos a las dictaduras, a los 2 golpes de Estado de Batista, de Fulgencio Batista. El último en 1952, que ya era intolerable, porque aparecían los cadáveres de los opositores al régimen en las calles. ¿Qué era Cuba en ese momento? Era un sucursal de Estados Unidos, instituida como burdel para hacer turismo sexual, juego, drogas, trata de personas, etc. Era una dependencia para hacer sus festicholas, como le decimos acá en la Argentina. Bueno, compañeros, eso en 1953 tuvo un atisbo de fin con la toma del cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953, el lunes se cumple un aniversario. ¿Y qué pasa? El toma del Moncada es fallida. Moncada, el cuartel Moncada y el cuartel Céspedes. En la toma de Moncada estaba al mando Fidel Castro, en el de Céspedes Raúl Castro, secundados por Frank Páez, por un montón de revolucionarios y revolucionarias, compañeras, porque hay que destacar, después lo vamos a hacer, la labor enjundiosa, no solamente en hacer inteligencia, logística, provisión de pertrechos, sino poner el cuerpo también en batalla de las mujeres, como Melba Hernández, Aide Santamaría, Vilma Espín, Celia Sánchez, compañeras que son modelos para nosotras, para el resto de las latinoamericanas y del mundo. Pues bien, Fidel es encarcelado, también pasan 7 meses en prisión Melba Hernández y Aide Santamaría, pero en prisión escribe su alegato, porque se defiende a sí mismo, el joven abogado Fidel Castro: la historia me absolverá. Apenas salen de prisión, Melba y Aide se encargan de ir a imprentas clandestinas para hacerlo imprimir, con los esfuerzos también, las contribuciones para esta impresión, esta edición, de tantos simpatizantes que tenía este movimiento revolucionario. Y así lo difunden porque es un arma de lucha, ese alegato de Fidel: la historia me absolverá. Pues bien, en 1959, el 1 de enero, entran triunfantes en La Habana los guerrilleros que habían comenzado su lucha en la Sierra Maestra, y entran triunfantes, con el Che entre ellos, nuestro querido argentino Ernesto Che Guevara, que lo tengo aquí, le estoy dando la espalda al Che, queridísimo. Triunfa la revolución. ¿Y qué pasa? Con la revolución, ¿qué ocurre? Se les acaba el burdel, se les acaban los casinos, se acaba la desigualdad, se acaban las muertes, se acaba la represión, pero no solamente eso. Las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario están obstinadas en recuperar las riquezas del país y a ponerlas al servicio del pueblo. Y entonces fue un gran golpe económico, sí, con este desalojo de la posesión de riquezas, pero también moral, simbólico, porque ahí empieza la enorme fuerza simbólica de la revolución triunfante, que nos llenaba de aliento, de esperanzas a los jóvenes de ese momento. Yo estuve acá en Buenos Aires con otros amigos de mi edad, éramos adolescentes, y marchamos, porque estábamos pendientes. En ese momento, imagínense que no había web, no había internet. ¿Cómo nos enterábamos de las noticias? Por las pizarras de los diarios, en las vidrieras de las editoriales, de las grandes editoriales que editaban diarios, nos ponían las últimas noticias. Entonces pasábamos, sobre todo por la Avenida de Mayo, donde estaba la redacción del diario de noticias. Ese tenía las ultimísimas noticias, y de ahí tomamos por la Avenida Santa Fe, por la Avenida Callao, rumbo a la Avenida Santa Fe, donde estaba en ese entonces la embajada cubana, y nos tiraban papelitos desde los balcones. Inolvidable, compañero, pero inolvidable también
teníamos muy leves noticias de que había un médico argentino allí entre los jóvenes revolucionarios que estaban entre los 20 y 30 años como promedio. Bueno, para los que éramos adolescentes en esa época se imaginan lo que es saber que terminaba una dictadura sangrienta. La revolución no se declaró socialista de inmediato. Entonces, en alguna manera, pensaron que era manejable esa revolución y que se trataba solamente de cambiar de figura. Pero, ¿qué pasa? También, volviendo al económico, los monopolios norteamericanos, los monopolios azucareros, los de la United Fruit, que asolaron también otros países de América Central, se encontraron con que era un detonante histórico. Y eso les molestó muchísimo, compañeras. Bueno, en este momento dejo un poco la parte histórica que vamos a retomar después, para dejarle el espacio a las compañeras, a las compañeras que están invitadas, Lourdes. Lourdes, estás muteada. Gracias, Ana. Qué ilustradora tu respuesta. Nos ubica en el contexto y en lo que hay detrás en este momento para tratar de golpear a la amada Cuba. María Ángela. Sí, pensaba, según la estaba escuchando, pensaba en lo que decía hace poco Juan Ramón Quintana con respecto a los países que sabemos que fue ministro en Bolivia, que los países que de alguna manera están funcionando en este momento como freno a los intereses de Estados Unidos, pues de alguna manera constituyen también un porqué de ese tipo de iniciativas. Preguntábamos antes con respecto al hashtag SOS Cuba y decía Lourdes, nosotros en Venezuela también tuvimos una pequeña cucharada de esa medicina. ¿Y por qué lo vemos de alguna manera tan dramática en estos momentos? Porque ya sabemos que los medios de comunicación y las llamadas plataformas de redes sociales están sirviendo en los últimos 5 o 10 años como escenarios ideales para la construcción de realidades, que no ocurren en muchos casos, pero que definitivamente sirven para formar también opinión e incluso cuidado, y ahí es donde creo que de alguna manera es mucho más delicado todo, organizar y, digamos, facilitar que esas realidades construidas, no ciertas, se convierten en argumentos de políticas invasoras que justifiquen incluso acciones militares, ¿no? Y precisamente ahí es donde decíamos, oye, es muy importante darnos cuenta que hay un patrón que se repite por distintos países de América Latina que de alguna manera, funcionan como un freno o de alguna manera con una agenda propia distinta a la agenda establecida por Estados Unidos hacia América, que bueno, ya lo sabemos que históricamente siempre nos ha tenido como el patrio trasero, ¿no? Pensábamos también que sería muy interesante, Tamara ha tenido un pequeño problema con la conexión y en este momento no está con nosotros, pero queremos seguir avanzando con Ana y queríamos que nos comentara, ya nos adelantó en su respuesta, pero queríamos que nos comentara un poco más en profundidad cuál es el papel de las mujeres en todo, digamos, en el freno y en alguna manera en poner coto a las iniciativas contrarrevolucionarias en el caso de Cuba. Ya vimos que en términos económicos, por ponerlo simple, están, digamos, son el bastión de dos de los ámbitos más necesarios para el sostenimiento de una sociedad, como es la educación y la salud. Eso no es gratuito, se tiene toda una carga simbólica allí, pero además sabemos que además de dar clase y además de cuidar en términos también de la salud, las mujeres en Cuba hacen mucho más en términos de la revolución. Ana. Sí, antes de hablar de la revolución dentro de la revolución, que es la revolución de las mujeres, quisiera que no lo mencioné en mi primera intervención, es hablar de bloqueo. Apenas la Revolución Cubana se declaró socialista, comenzó el bloqueo, que también ahora padece la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esos grandes intereses, esos grandes monopolios, bueno, están
el poder real, detrás del Partido Republicano, Partido Demócrata, pero detrás está el mismo poder siempre, hasta ahora inamovible. Bueno, entonces articularon medidas encaminadas a doblegar la revolución, a que la revolución claudicara, y ejercieron un bloqueo que perseguía ¿qué cosa? El aislamiento, la inmovilidad de Cuba, para ahogar a su pueblo, para que éste se negara a seguir siendo soberano e independiente y a volver a estar bajo el ala del águila norteamericana. Entonces, estos son elementos cardinales para analizar qué significa cortar, cerrar, incomunicar con el exterior a una nación, para lograr la rendición del sitiado por la fuerza o por el hambre. Bueno, las mujeres han acompañado también esta lucha. Primero, ya lo dijimos, ¿no? Poniendo el cuerpo en los combates, poniendo el cuerpo en la logística, en la provisión de armas, en el reclutamiento para voluntarios, para que sabemos que después, no lo mencioné al principio, pero después del Moncada, tuvieron que refugiarse los revolucionarios en México. Quien hacía de nexo entre Cuba y los revolucionarios mexicanos fue Melba Hernández. Aquí quedaba Aide Santamaría con toda la red a su cargo, y también estas muchachas ya tenían cerca de 30 años. Había otra jovencita de unos 20, era abogada Melba Hernández, y Aide, que era una muchacha campesina que había ido a Santiago de Cuba para seguir la carrera de enfermería. Su vocación era ser médica, pero la humildad, la modestia de su familia no le permitía aspirar a esa carrera. Hay una joven que estudiaba ingeniería, Vilma Espín, que se une al movimiento revolucionario. Melba Hernández pertenecía al Partido Ortodoxo, que era el partido al que inicialmente pertenecía Fidel Castro. Ese partido después se convertiría en el Partido Comunista de la República de Cuba, y allí están también como fundadoras estas compañeras. Y Celia Sánchez. Celia Sánchez, increíble hacedora también de la logística, de la provisión de armas, de alimentos, del cuidado de enfermos, del cuidado de los niños, inclusive de aquellos opositores que habían caído en combate. Aquella que también, y acá me trae el recuerdo de quien acompañó a Simón Bolívar, Manuela Sáenz, porque además de estar en combate, la coronela Manuela Sáenz guardó toda la papelería, todos los documentos de la revolución. De pronto, compañeras, no las veo en mi tablet. No sé si están. Bueno, ahora sí te veo, María. Perdón. Bueno, y ahora la recuperé a Lourdes. Y guardó todo, hasta el papelito, la anotación más pequeña, lo guardó Celia Sánchez, en lo que después aportaría a la Oficina de Recuperación Histórica. Todos los papeles ligados a la revolución, los de Fidel, incluso el Che, antes de marchar a Bolivia, le dejó junto con su preciosa gorra, ya me gustaría a mí tener esa gorra aquí conmigo, su gorra, y los papeles que había escrito en la Sierra Maestra se los entrega Celia Sánchez. Bueno, ahí están nuestras mujeres cubanas, nuestras increíbles mujeres cubanas, que ya traían, había habido feminismos, movimientos feministas en Cuba antes de la revolución, y esos movimientos feministas aportaron y confluyeron en una fundación muy, muy importante. A 8 meses de la revolución triunfó, como dijimos, 1 de enero del 59. Bueno, en agosto del 59, Vilma Espín le muestra a Fidel la necesidad que para que haya una revolución feminista dentro de la revolución, la necesidad de fundar la Federación de Mujeres Cubanas. Y ahí coinciden
se funden los distintos feminismos que venían con largas iniciativas para cumplir derechos postergados. Bueno, y en ese momento ahí resume 75.000 organizaciones de base y agrupa a 4 millones de mujeres de todos los sectores, de estudiantes, profesionales, obreras, campesinas y amas de casa. En 1961 se crearon los primeros jardines infantiles con perspectiva de género, niñas y niños compartiendo las mismas tareas. En el 62 empieza lo que acá estamos todavía luchando para que se aplique, porque la ley existe, hay políticas muy positivas de nuestro gobierno en ese sentido, es en la educación sexual. Bueno, en el 62 ya comienza la educación sexual de las mujeres y se transmite también a los hombres para transformar una tradición cultural basada en el paternalismo, en el patriarcado más acendrado. Y el conocimiento de la mujer cubana sobre su cuerpo, la posibilidad de hacer su plan de familia o no. Melba Hernández no se casó, Celia Sánchez tampoco. Aide y Vilma sí construyeron una familia con todas las dificultades que una mujer revolucionaria tiene en construir una familia y seguir haciendo revolución. Bueno, de casarse o no, de regular la llegada de los hijos y la garantía de tener accesos a los recursos para su cuerpo, para su prole, esenciales a la hora de valorar el derecho a una educación sexual y reproductiva. Estas mujeres tampoco olvidaron algo que venía ya desde la época de las comuneras de París. En este año recordamos la Comuna de París, se cumplieron 151 años. Bueno, las comuneras de París exigían paridad en los salarios, igual trabajo, igual salario. Esto se hizo desde el vamos, lo instauró la revolución. Igual trabajo, igual salario, pero no es eso suficiente, porque estaba la parte de la capacitación, la enseñanza. Había niveles de analfabetismo altísimos en Cuba. Y la revolución incluso inspiró a que adolescentes que habían cumplido con su enseñanza primaria y estaban cursando la secundaria, salieran a alfabetizar a los campesinos y campesinas en el interior de Cuba. Y también hubo un gran entusiasmo también, hablo de la Argentina porque conozco mejor mi país en ese sentido, hubo un gran entusiasmo en la Argentina que envió economistas, ingenieros, distintos profesionales para colaborar y también mandó alfabetizadores. Hubo argentinos que fueron a alfabetizar en la isla, uno de ellos mi amigo y maestro José Murillo, con el cual publiqué mi primer libro, ganador del premio Casa de las Américas, Renacué y los últimos huemules. Coca Iglesias también, y he conocido también a otras compañeras que fueron en un momento en que alfabetizar, ir al interior de Cuba, no era todavía seguro, porque había francotiradores enviados por los contrarrevolucionarios. Así que algún alfabetizador, un joven cubano, cayó bajo esas balas. Bueno, pero esa campaña de alfabetización fue sumamente exitosa y de allí el puente para completar los distintos niveles de educación. Tanto es así que hoy, a nivel universitario, más del 60% de la matrícula corresponde a mujeres. Ni hablemos de la incidencia que tienen también en la parte médica y científica las mujeres en Cuba. Pero no estaba solamente eso en la mirada de las mujeres, también estaba estar en las decisiones políticas, en la participación de las políticas, en el diseño de las políticas. Entonces, es notable la incidencia de las mujeres en la Asamblea Nacional, hay viceministras, ministras. Bueno, está
creo yo, en primero o segundo lugar en el mundo a la participación política de la mujer cubana. Hay mucho todavía por ganar, hay mucho por ganar. Vladimir Lenin decía que es más fácil obtener el triunfo de una revolución política que una revolución en las costumbres. Como acá también lo vivimos las argentinas, bueno, el paternalismo deja secuelas. Bueno, es necesario ir reconstruyendo nuevos roles, no solamente para la mujer, para los hombres. Nosotras estamos dispuestas a ayudarlo, pero siempre desde la paridad. Pero tuvimos que obtener paridad, y fue una lucha también de las argentinas, tener el cupo laboral y el cupo, sobre todo el cupo en los cargos selectivos, porque era proverbial la ausencia de mujeres en los cargos selectivos. Hoy lo hemos superado, por suerte, y nos dejan muy bien las mujeres que ocupan esos cargos. Cometerán errores, como todo gobernante o cualquier dirigente, pero realmente es un orgullo ver su desempeño actual. Bueno, no solamente hablemos de ese nivel también de dirigencia, pero hay otra columna vertebral de la revolución, y son los comités de defensa revolucionarios. Es decir, el pueblo está organizado para defenderse de los apetitos invasivos y territoriales y económicos del imperio. Y en el Comité de Defensa de la Revolución, las mujeres desarrollan una labor brillante, están dispuestas y transmiten también a sus hijos, sus hermanos, sus maridos, y a veces, te digo, transmiten, pero la cosa es una interrelación, se transmiten unos a otros el fervor revolucionario para defender pulgada a pulgada el territorio. Bueno, ¿qué les puedo decir? Los problemas de pareja, violencia, que todavía nosotros acá en Argentina tenemos enormes problemas con las violencias de género y de transgénero también. Acá tenemos un índice de femicidios que alarman y que se elevaron durante la pandemia. Allá no hay homicidios, o habrá uno cada 10 años, pero femicidios no los hay. Violencia de género, he estado varias veces en Cuba, he visto alguna vez un maltrato de un esposo o una esposa, y de no sé dónde salían agentes para poner en caja al violento. La mujer no está sola, no solamente tienen la tranquilidad de tener acceso a una educación libre y gratuita en todos los niveles, sino que también la asistencia médica y gratuita y de excelencia saben que la respalda. No es un mundo perfecto, ni mucho menos, pero sabemos que nuestros seres queridos, siendo una mujer cubana, están protegidos, tu vida está protegida, que estás en una sociedad igualitaria, donde se ha desterrado la violencia. Bueno, si quieren, hablamos un poquito más sobre las grandes protagonistas de la revolución, pero quiero descansar un poquito y escucharlas a ustedes. Ana, es fantástico porque de alguna manera sabemos que todo ese esquema de organización en el que las mujeres tienen un papel importante no es posible si no se organiza también con mujeres. Es decir, no es un sistema que se ha organizado para dar un espacio a las mujeres, sino un esquema de organización que se ha hecho con participación de las mujeres. Y que de alguna manera la participación en el proceso de políticas públicas, en los procesos de deliberación de política y en los procesos de ejecución de esas políticas es quizás uno de los más grandes reclamos que tenemos desde el feminismo en distintas partes de nuestro continente y que sigue siendo todavía tarea pendiente para muchos lugares en nuestro territorio. Antes de darle la palabra a Lourdes para que te presente la siguiente pregunta, voy a leer brevemente algunos saludos que nos están dejando a través de YouTube. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Otras Voces en Educación en YouTube. Nos saluda Cintia Coca desde Oaxaca, México. Sandra Pérez desde Oaxaca. Lupita desde Oaxaca también.
Saludan desde Buenos Aires a Yelén Cáceres, Teresa González, y creo que nada, creo que nos quedan hasta acá los saludos porque son básicamente eso, desde Oaxaca y desde Buenos Aires. Lourdes. Bueno, con esta situación tecnológica, ¿cómo estarán las hermanas cubanas realmente? Bueno, la verdad es que este ha sido un aquelarre muy hermoso porque es así como nosotras. Es una tertulia espontánea entre mujeres que nos amamos a pesar de la frontera. En toda la región de América Latina y el Caribe ha ido como en progreso la organización femenina. Ha ido aumentando las mujeres científicas, las mujeres deportistas, las mujeres artistas, las mujeres educadoras. Entonces, nos gustaría saber qué le pedirían ustedes. Lamentablemente, Tamara como que quedó desconectada, ¿no? Entonces, Ana, ¿qué le pediría a los movimientos feministas, a las organizaciones feministas? ¿Qué les pediría frente a esta avanzada imperialista que va como una marea arrasando todo lo bueno que encuentra? ¿Qué le pediría? ¿Qué pueden hacer ante esta arremetida los movimientos y las organizaciones feministas? Este ataque del imperio tiene muchas dimensiones: el económico, el comercial, el tecnológico, el comunicacional, como que es la octava maravilla, el del ámbito de la salud, el de las ideas. En la mínima dimensión de la vida humana donde nosotros podamos pensar, allí está ese ataque imperialista. Entonces, nosotras, como mujeres, como movimientos femeninos, como pueblo organizado femeninamente, ¿qué nos pedirían para detener un poco esto? Adelante, Ana. Hemos sido muy preguntonas, ¿verdad? Cuando gustes, Ana. ¿A mí? Ana. Sí. Creía que preguntaban a Tamara. No, Tamara lamentablemente no ha podido continuar. Ha tenido una interrupción de la conexión. Compañeras, es muy fuerte la marea verde que han inaugurado las jóvenes generaciones de mujeres, que no nacen de gajo, porque también tienen sus ancestras en la lucha, pero un factor muy aglutinante fue la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, que de eso ya disponían las mujeres cubanas desde los inicios del gobierno revolucionario. No podemos hablar de un solo feminismo, hay varios feminismos. Yo me considero identificada con la corriente Loana Berkins, que en mi país rinde homenaje también a una gran luchadora por los derechos de la comunidad trans, LGQ. Bueno, es muy larga sus siglas, pero engloban a toda la comunidad que es cuestionadora de los géneros binarios. Afortunadamente en nuestro país ya en el documento de identidad no existe la única alternativa, varón, mujer.
También hay una X para quien no se considera identificado con esa elección binaria. Pienso yo que en unos años ya ni siquiera va a haber necesidad de poner varón, mujer o la X. Ser humano, persona, ser persona tiene que bastar. Pero bueno, en nuestro país hemos considerado también, después de la lucha de Loana Berke, como grandes logros el casamiento entre personas del mismo género o de distintos géneros, género trans. El matrimonio igualitario fue fruto de largas luchas muy crueles realmente han sido las luchas de esta comunidad. Y bueno, contamos con eso, y hace poco también con una cuota de un cupo laboral en los hemisferios estatales, en los trabajos laborales, para la diversidad sexual, que casi siempre está empujada malignamente, perversamente, a tener muy pocas opciones para la supervivencia, y algunos de estas personas caen en la prostitución para poder comer y poder vivir. Pues bien, digamos que en Cuba, Vilma Espín tuvo siempre una mirada muy amplia en este sentido, y que su hija Mariela Castro, hija de Raúl y de Vilma, sexóloga, primero fue psicóloga y pedagoga, y después se dedicó a la sexología y a defender los derechos de la comunidad LGTBQ. Y es una de las grandes luchadoras en este sentido, una pionera. Pues bien, nuestra marea verde, que engloba distintos feminismos, tienen en común algo muy llamativo. Todas se declaran antineoliberales y algunas directamente anticapitalistas. Cuestionan el capitalismo, ¿por qué? El capitalismo vino mucho después, el patriarcado tiene siglos, milenios, pienso yo, de ejercicio. Es un antiguo ejercicio de dominación. Pero el capitalismo, desde que se inició, encontró, como decimos acá, el campo orégano, un campo fértil para utilizar el patriarcado para la sobreexplotación de la mujer, con los lugares menos remunerados para consagrar la diferencia salarial, y no dejar, y poner inclusive a las mujeres que llegan a algunos puestos porque han tenido oportunidad para educarse, para edificar una carrera, un techo de cristal, es decir, hasta aquí nomás y no pidan más. Bueno, estos distintos feminismos tienen un empuje. Yo me maravillo de las jóvenes, porque antes había que explicarles a nuestras hijas y nuestras nietas, y ya las nietas no necesitan mayores explicaciones para abrazar la causa feminista. Parece que ya han despertado apenas niñas, porque hay niñas también en las manifestaciones feministas en mi país. Ya tienen muy en claro cuáles son sus derechos y cómo es la lucha, que es cruel y es mucha, como dice un tango nuestro argentino, pero hay que seguirla, hay que profundizarla. Bueno, el feminismo, yo no conozco mucho feminismo conservador. Hay un feminismo burgués, sí, pequeño burgués, es decir, con poca visión de lo que pasa en las clases menos favorecidas, pero no conozco a alguien que lleve las banderas flotantes del capitalismo. Ese capitalismo, yo ya estoy muy avanzada en mi vida, compañeras, muy avanzada. No sé si voy a llegar a ver el final del capitalismo, pero veo que está en declinación. No soluciona los problemas de la sociedad mundial, más bien los multiplican. Y aquí tenemos también, yo veo también yo digo que es optimismo histórico y no histórico. Yo veo las luchas de las mujeres colombianas, compañeras, que están en las manifestaciones, esas manifestaciones que se repiten en uno de los países más crueles y represores. ¿Dónde está la OEA para condenar al gobierno colombiano y sus asesinatos? 1.700
asesinatos de líderes sociales y políticos desde que comenzó la pandemia. Y ahí hay muchas mujeres, compañeras, que salen a las calles a pelear por los derechos de su género y de su clase. ¿Y cómo pelearon las bolivianas, las mujeres de pollera? Porque un objetivo también de los disparos, de la represión boliviana cuando fue el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, eran las mujeres de pollera. ¿Y quiénes son las mujeres de pollera? Las mujeres de pueblo, compañeras, que usan el someritito de copa tan característico y que se aferran a usar las polleras porque cada mujer es dueña de ponerse pantalones, pollera o lo que quiera, pero la pollera es el símbolo de la mujer de pueblo y la mujer de lucha, que ha sido vilipendiada, castigada. Hay una intendenta que fue arrastrada, le arrancaron el cuero cabelludo, se lo pintaron. Hoy está en el gobierno, ocupa un lugar en el gobierno, compañeras. Bueno, y las jóvenes chilenas, los chilenos le llaman a los estudiantes los cabros. Bueno, los cabros hace rato que están en lucha, los estudiantes, para tener derecho a una educación gratuita, porque los padres que quieren, aspiran a que sus hijos sigan una carrera universitaria, tienen que empeñar hasta la casa y lo que no tienen, compañeras. Y el que el que se recibe tiene hipotecado un ingreso por vida para amortizar esa deuda que tiene con los bancos para poder tener un título universitario. Bueno, las mujeres chilenas han salido, algunas han perdido los ojos porque uno de los objetivos principales de los que disparaban balas de goma, que la bala de goma también, según cómo se use, puede ser mortal. Bueno, se han llevado los ojos de muchas mujeres y muchos muchachos, compañeras. Entonces hay un fermento en América Latina. Es el continente más desigual del mundo, más desigual. La concentración de la riqueza se agudizó durante la pandemia porque la voracidad de estas águilas depredadoras es insaciable. Bueno, hay esperanzas porque es no sé, puede ser que haya resistencia en otros lugares del mundo, pero lo que yo estoy más al tanto es de la resistencia que hay en los países de nuestra América, de nuestra América definida así por José Martí, que fue el primero que denunció el imperialismo norteamericano. Todavía no había terminado el siglo XIX, en 1889 a 1890, en un verano cruel como él lo describe, denunció en la Conferencia Panamericana las intenciones del águila guerrera yanqui. Bueno, el águila guerrera, no sé, cambia las plumas, cambia el pico, pero las garras las tiene siempre, compañeras, las tiene siempre. Yo veo acá que hay un fervor que manifestaron otras mujeres en la historia de nuestra América Latina. Apenas llegó Colón, puso en Santo Domingo a su hermano, Bartolomé Colón. ¿Y quién fue que le presentó batalla y resistencia? La cacica Anacaona. Había quedado viuda y ella con lanzas, con los elementos con los que contaban los indígenas en aquel momento, le presenta batalla a Obando, el lugarteniente Bartolomé Colón. Bueno, haciendo un salto en el tiempo, tenemos la que ya mencioné hoy, Manuelita Sáenz, la libertadora, la coronela, nombrada coronela por el mariscal Sucre, mujer que presentó batalla, vestía uniforme y a la vez cuidaba de la papelería del libertador Bolívar. Tenemos nuestra Juana Zurduy, que también tomó las armas junto con su marido, Padilla. Cuando lo mataron a Padilla pusieron en una pica su cabeza y Juana Zurduy fue y la rescató para que tuviera para ella cristiana sepultura. Y además después se puso a las órdenes del general Belgrano para sostener esa frontera del norte, lo que es hoy Bolivia, y en ese momento el Alto Perú. Entonces esas mujeres también nos llenan de orgullo, nos llenan de entusiasmo, son ejemplos increíbles para nosotros. Y cómo esas mujeres que a veces tomaban un fusil, se ponían un uniforme o vestimenta de faquina,
iban a defender la independencia de sus países en la línea de batalla, después, como Aidé Santa María, fueron capaces de fundar la Casa de las Américas, compañeras, que fue un faro, es un faro en toda América. Y durante aquellos años de plomo en que nuestros países estaban asolados por distintas dictaduras sangrientas, la Casa de las Américas, aún con pobrísimos recursos, nunca dejó de convocar sus concursos, de promover la excelente literatura, contando con adhesiones y concretas colaboraciones de Gabriel García Márquez, del argentino Julio Cortázar, de Mario Benedetti, es decir, intelectuales de primera línea donde no falta un traidor como Vargas Llosa, ¿no? Que es ahora la figurita de la revista Hola, porque ya se convirtió en una persona elegante para estar en los distintos espacios en la candileja, pero no deja de hacer daño en la Fundación Libertad y otras fundaciones que parecen de bien y desinteresadas, y en realidad esas fundaciones, como la Fundación Libertad y otras, que ahora no voy a nombrar, son las que trabajan, respondiendo a la USAID y al Departamento de Estado norteamericano, para promover focos de rebeldía ante gobiernos socialistas o progresistas. Corre mucho dinero, corre mucho dinero. Ha corrido dinero también en el atentado que cobró la vida del presidente haitiano Juvenal Moïse, que era de sus propias filas, porque así como hicieron dinamitar el Maine para cargárselo a la cuenta de España y así intervenir en Cuba, los gobiernos yanquis, el imperialismo yanqui, también a veces produce asesinatos dentro de sus propias filas, o bien para sacarse de encima a alguien que ya no les resulta útil, o bien para inventarse un mártir. Fíjense ustedes, hubo algunas manifestaciones en Cuba. ¿Hubo represión sangrienta? No, fue el mismo presidente Miguel Díaz-Canel fue a hablar con aquellos que manifiestan disidencia, y tienen derecho a manifestarlas, tienen derechos a ser oídos, pero no a propiciar el imperialismo yanqui, porque en esas manifestaciones, curiosamente, aparece la bandera norteamericana, con sus estrellas y sus barritas, todo eso, lo que quieran, en lugar de enarbolar la bandera con la estrella solitaria, que es la bandera de Cuba. ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es el lugar en el mundo que elige esa gente, compañeras? Bueno, no sé si respondí la pregunta que me cursó Lourdes. Abundantemente, con pasión y con corazón. Mira, esto nos ha gustado muchísimo, porque nos hemos identificado en muchas cosas y otras confieso que no las conocía. Las estoy conociendo por tu intervención tan fresca y tan apasionada. Verdaderamente, muchísimas gracias. Y es verdad, pues que ahorita las mujeres estamos muy claras. En nuestra época fue como muy difícil este desapego del macho. Pero ahorita las jóvenes, las niñas, reconocen su independencia, y la cual está relacionada con la independencia de su patria, porque la patria es una mujer, realmente. Gracias nuevamente, Ana. No quiero dejar de nombrar a Mariana Grajales, gran heroína de la Gran Guerra Patria, contemporánea de José Martí, que le rindió tributo, madre de los Maceo. Ella misma armó hospitales de campaña en pro del triunfo de la revolución independentista. Me quedó pendiente ella, me quedó pendiente Ana Betancourt, también otra gran luchadora, la gran intelectual Gertrudis Gómez de Avellaneda. Bueno, pero en otro momento vamos a hablar un poco más de ellas. Excelente, excelente. María Ángela. Sí, yo creo que es necesario visibilizar, porque definitivamente lo que no mostramos y no hacemos evidente
lamentablemente no ocurre, aunque haya ocurrido así, ¿no? Queda oculto para muchas, y definitivamente las niñas de nuestro continente no están en la misma, digamos, en la misma situación, con las mismas oportunidades de poder ver cercanas así una lucha feminista como la de la Marea Verde. Eso que nos cuentas de los diferentes feminismos unidos con un mismo propósito, por ejemplo, tener acceso al aborto libre y seguro para todas, no ocurre con la misma intensidad en nuestros distintos países de la región. Y por eso es importante visibilizarlo, y nunca creo que son suficientes los espacios para que eso ocurra de esa manera, para que se pueda mostrar. Me gustaría, porque ya estamos llegando al término de nuestro encuentro de hoy, además de contar que, bueno, que en YouTube nos dejan información, se comunicó Mónica Evangelisti y dice que en la campaña latinoamericana caribeña por los 100 años de Freire, en cada encuentro hacen un manifiesto de solidaridad con Cuba. Queríamos de alguna manera dar una vuelta a ese hashtag de SOS Cuba y de Cuba Libre, para que entendamos de qué estamos, digamos, denunciando que no es libre Cuba. El principal obstáculo en este momento es evidentemente el bloqueo y las sanciones, que condiciona de manera fundamental y atraviesa todos los sectores, ¿no? No cabe duda que eso es una realidad, pero que frente a esa realidad, precisamente Cuba, que es un pueblo inquieto, que es un pueblo siempre llamado a resolver, a actuar y a organizarse, no se ha quedado de alguna forma tranquilo, ¿no? Ya nos lo comentaba en su primera intervención Ana, que estas sanciones no solamente ocurren en Cuba, sino que de alguna manera también tienen su reflejo y su espejo en otros países que lamentablemente, debo confesar, hemos visto muy pocos indicios en la historia que ya han vivido y que ya han transitado nuestros hermanos cubanos, y no lo hemos, parece que todavía estamos en shock, ¿no? Me refiero a nosotros en Venezuela, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta que quizás no estaba en la pauta inicial, pero yo quisiera conocer la opinión de Ana. ¿Está en riesgo la revolución cubana? Me gustaría que pudieras contestarnos en tu opinión, siempre, porque salvamos lo que contamos al principio, que no hemos podido invitar hermanas cubanas a esta actividad por cuestiones técnicas, pero nos gustaría conocer tu opinión como una conocedora de su historia. Bueno, el pueblo cubano es, además de tener una subjetividad de defensa de la revolución en su mayor parte, es generoso con sus mejores logros, porque no podemos olvidar los países que los recibimos, aquellos que estuvieron encabezando el Yo Sí Puedo, las campañas de alfabetización. El primer territorio libre en Argentina libre de analfabetismo fue Jujuy. Hoy lamentablemente manejado por el señor Gerardo Morales, de quien sospecho es cómplice del golpe que sufrió el gobierno de Evo Morales. Ni hablar del expresidente Macri, porque no quiero descomponerme aquí, quiero seguir con cierta integridad. Bueno, Yo Sí Puedo. Y la campaña de devolver la luz a los ojos, Operación Milagro, cuántas operaciones que devolvieron la vista a centenares de miles de personas, un pueblo tan generoso, un pueblo que logró la primera vacuna de nuestro continente, con todas las carencias que implica el bloqueo. No tenían después el pueblo cubano jeringas, pero la retribución a tanta generosidad de otros pueblos ha hecho posible que continuaran con su labor de investigativa y de producción de vacunas. Bueno, este bloqueo que comenzó hace más de 60 años y que profundizó otro muñeco realmente deleznable como Donald Trump, con 200, además de las leyes Torricelli, Helm-Burton, 243 normas que obstaculizaron el envío de remesas de dinero a Cuba y también el turismo en Cuba, que eso es una fuente de ingresos primordial para el país. Bueno, todo eso además, porque hay pandemias. Está la pandemia del COVID-19,
Pero hay pandemias como las del gobierno de Trump y la del gobierno de Macri que tienen lo suyo y dejan también el terreno abonado para que otras plagas hagan lo suyo. Bueno, yo creo que hay grandes reservas es decir, el pueblo ahora tiene dificultades en comprar alimentos, tiene dificultades en insumos que necesitan para su medicina. No hablemos de las limitaciones en la construcción, el mantenimiento y reparación de escuelas, de edificios, de hospitales, las limitaciones financieras y energéticas en la producción de distintos materiales y a la importación de insumos, y también de energía, Entonces hay cortes de luz, los cortes de luz, las dificultades para el aprovechamiento, bueno, provocan en el día a día malestar. Pero yo creo, sobre todo, después de haber conocido, porque no solamente he estado en Cuba invitada por la Casa de las Américas 2 veces como jurado de premios literarios, sino también que he ido a visitar amigos míos. Quiero recordar aquí a mi queridísima amiga Ana María Radaeli, argentino-cubana, que además de ser una brillante escritora y periodista, realizó actividades en defensa de la revolución que yo le pedí, por favor, que reflejara en algunas memorias, o me permitiera a mí escribir sobre ellas, pero por razones de Estado no es posible hacerlo. Y también he tenido otro gran amigo y gran revolucionario, Luis Suárez Díaz. Pues bien, he estado con compañeros, con total libertad para meterme, para ir de aquí para allá, para hablar con quien quisiera del pueblo. He visto también en el periodo especial, un periodo de grandes restricciones, cuando cayó el bloque soviético, que era el gran comprador de la producción azucarera de Cuba, todas las penalidades que sufrió, y ese pueblo reaccionó. Estuvieron también 5 héroes cubanos en presidio injusto en las mazmorras de Estados Unidos, y ahí quisiera recordar los nombres de todas las mujeres ligadas a ellos, a Olga Salanueva, Adriana, a la mamá de Antonio Guerrero, a quien tuve el gusto de conocer en Buenos Aires. Bueno, ese pueblo tiene una sustancia heroica, abnegada. Puede haber espejos y cantos de sirena, llamados de cantos de sirena, porque las redes sociales también son portadoras y las manejan muy bien los poderes fácticos, manejan también la subjetividad. Pero yo creo en las reservas genuinamente democráticas del pueblo cubano. No pueden renunciar a su revolución. Y esa revolución, como se dijo desde el vamos, y como le dijo Birmespín a Fidel, la revolución dentro de la revolución. Así como las mujeres abrazan su propia revolución dentro de la revolución, yo pienso que el pueblo cubano no puede renunciar a ella. Ese es mi sentimiento de enorme cariño, de enorme gratitud a lo que significó, porque saber que existía Cuba durante la dictadura y que Cuba se mantenía allí a pocas millas del gran poder, del todopoderoso, del Goliat, este pequeño David, era un aliento para los que estábamos padeciendo las dictaduras. Definitivamente la respuesta está nuevamente en el pueblo y en lo que el pueblo logra aprender y articular y sobre todo discernir, porque como comentaba antes, para muchas personas la realidad es la que existe en las redes y ciertamente eso es muy controversial hoy en día, sobre todo cuando vemos lo que comenta Ana, que las redes están utilizadas en este momento por el poder, no solamente político, sino sobre todo económico, que ya tiene subsumido el poder político a su servicio, para poder construir situaciones satisfactorias para sus intereses. Lourdes. Bueno, estamos realmente muy agradecidos porque hay unos sumisos que también nos oyen.
y están sumisos escuchándonos. Por acá a mi celular me escribió uno felicitando a Ana María Ramos. Yo quiero pues verdaderamente agradecer en nombre de todas las que formamos este grupo de la Aquelarre de las Insumisas, darte muchísimas gracias, Ana María. Y no quisiera que cerráramos sin antes invitarte, con mucha pena, pero te vamos a invitar al portal Otras Voces en Educación. Allí está abierto para publicar tus libros, para publicar los artículos que a gusto tengas enviarnos. Ya te enviaremos a tu correo el enlace para que te comuniques con nosotros. Ha sido realmente muy aleccionador este aquelarre, la participación de todas nuestras seguidoras, sus intervenciones, realmente pues bien agradecida de todas las que hicieron posible que se desarrollara esta tertulia, porque fue así una tertulia entre amigas. Muchísimas gracias. El aquelarre de las insumisas se reúne a platicar de temas de interés desde el feminismo todos los sábados a partir de las 2:30 de la tarde. Están todas cordialmente invitadas. Y gracias también a Tamara, que la tecnología pues no le permitió continuar, ya también la volveremos a invitar. Un fuerte abrazo desde la distancia y sigamos juntas. Gracias. Muchas gracias, Ana. Ha sido para nosotras un verdadero honor contar con tu participación el día de hoy. Voy a pedirle a nuestras compañeras Isabel, Rosa, Andrea y Luz que abran su cámara para tomarnos la foto de cierre de la actividad de hoy. Y nada, a quienes nos han seguido a través de YouTube, como dice Lourdes, las esperamos el sábado que viene a las 2:30 hora de Venezuela y que pueden visitar en este mismo canal nuestras actividades anteriores. Bueno, nos despedimos entonces, tomamos foto del... Vamos. Muchas gracias, Ana. Un gusto. Participación. Gracias por invitarme. Gracias. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Ana, por tus palabras. Cuba queda como el faro de América. La verdad es que nos has abierto un poco ese amor, ¿no? a esa isla, y esperemos que el bloqueo termine. Seguimos en esa lucha y bueno, esperamos seguir conversando en un futuro con usted. Muchas gracias, Ana María. Chao, compañeras. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Chao, cuídense. Chao.